En el video pasado hablábamos sobre el balance energético del ciclo de Krebs y que a partir de este ciclo pues se podían liberar dos moléculas de dióxido de carbono, 3 de NADH, una de FADH2 y una de GTP, que dicho GTP pues se transformaría en el ATP y que por cada molécula de acetil-CoA que entra al ciclo de Krebs es posible establecer una equivalencia energética de 12 ATPs. Esta equivalencia pues proviene de los equivalentes energéticos que nos dan las coenzimas reducidas. Recordemos que cada NADH equivale a aproximadamente 3 ATPs y que cada FADH equivale a aproximadamente 2 ATPs. Es decir, que a partir de esos 3 NADH pues vamos a tener 9 ATPs más 2 que se generan a partir del FADH2, que serían 11 ATPs, y un ATP más que proviene de la transformación del GTP, teniendo así 12 ATPs. Bueno, este es el ciclo ya esbozado de manera general, donde pues podemos recordar que necesitamos una molécula de acetil-CoA que proviene de la descarboxilación oxidativa del piruvato. Esta acetil-CoA se condensa con el oxalacetato para formar citrato. El citrato se isomeriza formando isocitrato. De isocitrato vamos a alfa-cetoglutarato. De alfa-cetoglutarato a succinil-CoA. De succinil-CoA a succinato. De succinato a fumarato. De fumarato a malato y de malato regeneramos oxalacetato para volver a condensarse con acetil. Aquí vemos los dos momentos en que se liberan las moléculas de dióxido de carbono y podemos observar que son 3 veces que vamos a liberar NADH. De succinato a fumarato observamos también que liberamos FADH. Y que de succinil a succinato es cuando obtenemos GTP, que posteriormente por una nucleósido quinasa, pues podemos obtener el ATP. El ciclo pues tiene igual puntos de regulación, así como mencionamos puntos de regulación en glucólisis, existen diversos activadores e inhibidores del ciclo de Krebs en determinados puntos de control, ¿sí? Desde luego que la transformación de piruvato a acetil-CoA por el complejo piruvato deshidrogenasa es un punto de control muy importante, en donde el AMP cíclico, la coenzima A, el NAD y también los iones de calcio van a fomentar la activación de dicha enzima para que se dé la reacción. Pero la presencia de ATP, el acetil-CoA, NADH, así como ácidos grasos, pues van a inhibir la reacción. Luego tenemos que en el proceso donde se condensa el oxalacetato para formar citrato, ¿sí? El ADP es un activador, mientras que el NADH, el succinil-CoA y el citrato y ATP van a inhibir. Del isocitrato al alfa-cetoglutarato, el ion calcio y el ADP son activadores, mientras que el ATP es un inhibidor. Y de alfa-cetoglutarato a succinil, el último punto de control importante, vamos a ver que el ion calcio es el activador, mientras que el succinil-CoA y el NADH pues van a ser los inhibidores, ¿sí? Notamos entonces que los principales puntos de control están al principio del ciclo de Krebs y en la reacción de descarboxilación oxidativa. El ion calcio jugando un papel importante. Bueno, una vez que se ha terminado el ciclo de Krebs y se han generado coenzimas reducidas, estas coenzimas reducidas pues van a pasar ahora a lo que se conoce como cadena de transporte de electrones, que va a ser una serie de enzimas de tipo óxido reductasas que van a recoger dichas coenzimas, hablamos del NADH y el FADH2, y las van pasando por medio de transportadores electrónicos. Todo este proceso de transporte electrónico va a tener lugar en la membrana mitocondrial interna, ya que aquí se van a encontrar ancladas esas enzimas, y van a tener como aceptor final al oxígeno, ¿sí? Es por eso que también todo el proceso podemos considerarlo como la cadena respiratoria, que al reducirse nos va a permitir originar agua. La cadena de transporte de electrones
como bien les dije, va a constar de una serie de enzimas que van a estar ancladas en la membrana mitocondrial, ¿sí? Estos complejos enzimáticos los vamos a denominar con números romanos: complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4, y tenemos también el complejo 5, que es la ATPasa o ATP sintetasa, ¿sí? Que es la que nos va a sintetizar el ATP en un proceso que forma parte de la respiración celular y que vamos a conocer como fosforilación oxidativa. A manera sintética, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, el complejo 1 se va a denominar complejo NADH deshidrogenasa. Este complejo se caracteriza porque va a captar dos electrones provenientes del NADH. Este NADH ya se ha generado anteriormente entonces en el ciclo de Krebs y se va a transferir dichos electrones hacia un transportador liposoluble que vamos a llamar ubiquinona. Esta ubiquinona también se denomina coenzima Q, ¿sí? Vemos aquí el complejo 1, NADH deshidrogenasa. Aquí está el NADH que proviene del ciclo de Krebs, ¿sí? Generamos NAD y los electrones pues se van moviendo por diversos aceptores que tiene dicho complejo, ¿sí? Hasta llegar a nuestro transportador liposoluble, que es la coenzima Q o ubiquinona. Tenemos el complejo 2. Este complejo se llama succinato deshidrogenasa. Este complejo va a donar dos electrones también a la ubiquinona o coenzima Q. La diferencia es que este complejo va a utilizar, en lugar de NAD, va a utilizar el FADH2, ¿sí? Va a mover esos electrones también hacia la ubiquinona y pues vamos a tener que se libera FAD, ¿sí? El tercer complejo es el citocromo BC1. Este complejo se caracteriza por donar dos electrones a la ubiquinona. Perdón, a un complejo transportador hidrosoluble citocromo C, ¿sí? Que es ese que observamos aquí. Y estos electrones pues van a ser transportados ahora hacia el complejo 4. Este complejo 4 se denomina citocromo C oxidasa, que va a captar 4 electrones de 4 moléculas de citocromo C y los va a transferir al oxígeno. El oxígeno va a ser nuestro último aceptor, va a ser el aceptor final de los electrones, y a partir de este oxígeno pues podemos obtener molécula de agua, ¿sí? Aquí tenemos de manera más específica dicho proceso. Tenemos que el complejo 1, 3 y 4 también se van a caracterizar por el bombeo de protones, ¿sí? Desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Mientras que el complejo 2, una de las diferencias importantes, además de utilizar FAD, es que este complejo no es una bomba de protones, ¿de acuerdo? Mientras, como podemos ver, el complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4 pues van a estar bombeando protones, ¿sí? Aquí vemos cómo tenemos el NADH, pasa sus electrones a diversos aceptores. Aquí vemos el mononucleótido de flavina o FMN, los centros hierro-azufre, ¿sí? Y al mismo tiempo se van bombeando 4 protones hacia el espacio intermembrana. Los electrones son transferidos a la coenzima Q, ubiquinona, ¿sí? A su vez, igual el complejo 2 puede transferir electrones a la vía ubiquinona, ¿sí? Y esta ubiquinona pues va a mover electrones hacia diversos aceptores del complejo 3. Como podemos ver, igual hay centros de hierro-azufre, ¿sí? Tenemos los grupos hemo de los citocromos, ¿sí? Que también van a estar moviendo dichos electrones, ¿sí? Y que los electrones posteriormente se van a mover ahora hacia el transportador hidrosoluble citocromo C. Este citocromo C va a ser el transportador, va a llevar los electrones ahora al complejo 4, ¿sí? Tenemos igual diversos aceptores, que son el citocromo A, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener otros centros, como los centros de cobre, y estos electrones a fin de cuentas van a llegar al oxígeno, que va a ser el aceptor final, que nos va a permitir producir las moléculas de agua. Podemos ver que tanto el complejo 3 como el complejo 4 de igual forma van a bombear protones, van a bombear 2 protones de la matriz al espacio intermembrana.
Aquí tenemos la reacción global. Entonces, tenemos NADH que proviene del ciclo de Krebs. Va pasando a diversos aceptores, como el FMN, mononucleótido de flavina, centros de hierro azufre, ubiquinona. Este transportador, entonces, ahora se va a mover hacia el complejo 3. ¿Sí? Va a pasar los electrones también por centros de hierro azufre, por citocromos, ¿sí? Y llegan al transportador de citocromo C. ¿Sí? Este transportador pues va igual a transferir por diversos aceptores, por ejemplo los citocromos A, hasta llegar al oxígeno. Y este oxígeno pues nos va a permitir liberar agua. De igual forma, en el complejo 2, vía FAD, pues podemos transferir electrones a la ubiquinona. ¿Sí? ¿Cómo se regula la cadena respiratoria? Van a existir inhibidores, que van a ser sustancias que bloquean el transporte electrónico. ¿Sí? Se va a bloquear. Ejemplos, la rotenona. Esta es una toxina utilizada por los indios amazónicos. Se sabe que químicamente inhibe el complejo 1, el NADH deshidrogenasa. ¿Sí? La actinomicina, que es un antibiótico, inhibe el complejo 3, que es el citocromo BC1. Y el cianuro, que va a inhibir el complejo 4, bloqueando el paso electrónico hacia el oxígeno. Es por eso que hemos escuchado que en la Segunda Guerra Mundial el cianuro pues lo utilizaban los nazis para suicidarse cuando eran atrapados, porque es una muerte muy rápida, básicamente bloqueaban el proceso de la respiración celular. Y vamos a tener también sustancias desacopladoras. Esto se refiere a que este mecanismo puede llevarse a cabo, ya sea en el transporte de electrones, ¿sí? Pero no se va a acoplar al proceso de fosforilación oxidativa, es decir, que aunque se lleve el movimiento de electrones, no se va a formar o sintetizar el ATP. Un ejemplo es el dinitrocresol. Bueno, existe un complejo 5. Este complejo 5 se conoce como ATP sintetasa o ATPasa. En este complejo se va a llevar a cabo un proceso conocido como fosforilación oxidativa. Este proceso es la producción de ATP en las mitocondrias gracias a la energía que se ha liberado durante el proceso de transporte electrónico. ¿Sí? Así a grandes rasgos. Fue descubierto por el científico Peter Mitchell, premio Nobel, gracias a la teoría quimiosmótica. Esta teoría quimiosmótica pues ya nos especifica, nos habla acerca de cómo se da este proceso de fosforilación oxidativa, ¿sí? En donde básicamente esta ATP sintasa funciona como un motor molecular, productor de ATP. ¿Cuáles son sus componentes? Básicamente es un complejo enzimático que va a estar localizado en la membrana mitocondrial interna y va a tener dos componentes principales. La fracción F1, que es este que vemos aquí, ¿sí? Que es una fracción, una unidad catalítica, y una fracción F0, que es la parte que vemos aquí anclada, que es básicamente la unidad bombeadora, ya que estamos hablando de un motor molecular. ¿Cuáles son sus partes? Va a tener un rotor, que es esto que parece una rueda, de ahí el nombre rotor, que está anclado a la membrana mitocondrial interna. Un pomo, que es esta estructura formada por diversas proteínas, ¿sí? Que va a sobresalir al interior de la matriz mitocondrial. Un vástago, que es esta zona de unión entre el rotor y el pomo. Y un estator, que es esta estructura que nos permite mantener al pomo firme, ¿sí? Le da estabilidad, de ahí el nombre de estator.